Reflexión Evangelio, jueves 26 de septiembre de 2019. Lucas 9, del 7 al 9. Estamos celebrando la memoria de Santo Cosme y Damián. En aquel tiempo, el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús y no sabía a qué atenerse. Porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros en cambio que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Cuando Jesús hace la pregunta en el camino hacia Jerusalén, eh, pues en Marcos y en Mateo nos van a hablar de Cesarea de Filipo. Ahí en ese momento Jesús le pregunta a sus discípulos quién dice la gente que es él. Y esta es prácticamente la misma respuesta que le dan, que de pronto que era Juan que había resucitado, que Elías, o que Jeremías, o alguno de los profetas. Porque en ese momento la gente lo reconocía como el profeta de Dios. La enseñanza de Jesús, su palabra, su actuar, pero sobre todo sus obras, pues obviamente daban cuenta de que él era el enviado. La gente pues obviamente, como nos sigue pasando, a veces no sabemos interpretar la presencia de Dios, la manifestación de Dios en la vida de los creyentes, y eso es lo que le pasaba también al mismo Herodes. No sabía a qué atenerse con Jesús, porque escuchaba las cosas de él, de lo que hacía, de cómo enseñaba, de la autoridad, y pues obviamente le atribuía, como pues ellos no tienen una fe en Jesús, en Dios, pues querían de pronto atribuírselo a una reencarnación, a una, o sí, obviamente, que era que había resucitado, aunque aquí, claro, los evangelistas van a hablar de resurrección, pero seguramente ellos estarían pensando en una reencarnación o algo así. Son filosofías muy comunes en el Medio Oriente. Juan, pues, a Jesús lo comparan con Juan, pero Herodes sabía que pues él había mandado decapitar a Juan, entonces no podía ser, aunque pues obviamente nada es imposible para Dios, pero ellos estaban viendo otras cosas. Nosotros tendríamos que mirar precisamente que esas características que tiene Jesús como profeta, que anuncia y denuncia, que anuncia el reino de Dios con todo lo que esto implica, que anuncia esa acción de Dios en la vida de aquel que decide creer en Él. Y realmente nosotros tenemos que también ser como Jesús, profetas que anuncien la realidad del reino, que anuncien con esperanza. Estamos viviendo un tiempo en el que la gente acostumbra a caer en la desesperanza y en la desmotivación, y entonces la gente necesita que la gente los motive. Pero no solamente es que los motiven, es que también se les dé y se les muestre el camino hacia la esperanza. Y ese camino de la esperanza pues, está en la persona de Jesús. Está en Jesús, que se manifiesta con su gracia, con su amor, que da muestras de su poder, pero que también denuncia, que también pone a los fariseos en su lugar, que le va cantando la tabla y le va diciendo qué es lo que realmente están haciendo de mal. Los fariseos, esa es una conclusión muy personal. Los fariseos, para mí, ellos perfectamente sabían o tenían casi la claridad de quién era Jesús, pero para ellos era tan difícil desacomodarse de las prebendas, de las cuestiones que ya tenían con el pueblo romano, que pues ellos prefirieron perder su salvación y jugárselas por esa manera. Por eso se encompincharon y pues buscaron la muerte de Jesús. Además porque Jesús le decía la verdad en la cara. Jesús, a través de las parábolas, a través de muchas cosas, Jesús les hablaba. ¿Para quién era el reino de los cielos? ¿De quién era? De los pobres en el espíritu, de las prostitutas, de los publicanos, de todos aquellos que, teniendo tal vez, entre comillas, una mala vida, pues se daban la oportunidad, creyendo en Dios, creyendo en Jesús, de cambiar sus vidas. Eso es lo que hacía Jesús. Y eso obviamente los va a incomodar. Eso los va a incomodar a ellos, y por eso los fariseos todo el tiempo están atacando a Jesús. Pero además de eso es porque les está diciendo la verdad, porque Jesús es la verdad de Dios. Es la verdad que está referenciando, está diciendo lo que el Padre realmente quiere para cada uno de sus hijos.
Dios Padre nos quiere a cada uno realmente centrados, pensando en Él y pensando en cómo servirle a los demás. Y esto no era propiamente el pensamiento de los fariseos. Ellos solamente estaban buscando cosas para sí y se valían de las cosas de Dios para hacerlo. Jesús no. Jesús va a hacer todo lo contrario. Jesús va a llegar al extremo en el que da su propia vida para poder ayudar a que estos se salven, a que nosotros nos salvemos, para que nosotros entendamos que ni siquiera la muerte puede detener el proyecto de salvación de Dios. Y para los que hemos creído y creemos, Jesús resucita. Y ese resucitar, que aquí lo emplea en Lucas cuando dice que Juan había resucitado de entre los muertos o que había aparecido Elías. Recordemos también que en la tradición se esperaba que Elías volviera, como Elías fue, pues según también la tradición y lo que nos narra los textos bíblicos, pues Elías fue arrebatado hacia el cielo, no murió. Entonces por esa razón también sé que se apareció Elías o que había vuelto a la vida alguno de los antiguos profetas. Todo esto sigue mostrándonos que hay una necesidad perenne de que aparezcan profetas. Y Jesús, como profeta en su tiempo, en su momento, hizo todo lo que tenía que hacer. Y eso le costó la vida. Todos los profetas eran asesinados. Y Jesús no fue la excepción. Pero la excepción fue que Jesús resucitó. Y luego Jesús va a invitarnos a nosotros. Y a través del bautismo se nos da a nosotros la triple dignidad de sacerdotes, profetas y reyes. Y en ese ser sacerdotes, profetas y reyes, sacerdotes para ofrecer sacrificios de alabanza, es decir, para orar, para tener encuentros íntimos con Él, para alabarlo, bendecirlo, adorarlo. Profeta, para anunciar y denunciar, para anunciar la esperanza, para anunciar el reino, para anunciar la salvación, pero también para denunciar todo aquello que no agrada a Dios, todo aquello que no es coherente a sus ojos. Y ser rey. ¿Y rey de qué? ¿En qué sentido? Rey, o sea, tomar control, dominio y autoridad de nuestra propia vida. Y de esa misma manera, pues desde los criterios de Cristo, desde los criterios cristianos. Finalmente Herodes se decía a sí mismo: Juan lo mandé decapitar yo, ¿quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Eso nos dice Juan, nos dice Lucas, perdón. Pues quería verlo, para conocerlo, para saber realmente quién era, para salir de la duda, como mucha gente que intenta conocer a Jesús más por el tema de sus milagros, por el tema de la vida misteriosa que Jesús pudo haber tenido, pero no realmente porque estén convencidos de que Él es el profeta, el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo del Dios Altísimo. Entonces, pues a Herodes le causaba conmoción, y muchas veces a nosotros también nos llama la atención, pero llega un momento en como que nos rutinizamos y ya no nos interesa conocer más de Jesús porque creemos que ya lo sabemos todo y nunca llegaremos a saber absolutamente nada. Vamos a pedirle al Señor que realmente nos ayude a nosotros a asumir ese papel de profeta que Dios nos ha pedido que asumamos y realmente sin miedo, sin temores, enfrentar lo que tengamos que enfrentar para poder realmente seguir anunciando el reino con la propiedad que el mismo Jesús nos ha regalado. Bendiciones en Jesús y María. Soy Javier Castañeda, seminarista audista de la provincia Minuto de Dios.